Bienvenido a Sentinel y líderes de la industria financiera con Alberto Padilla, el espacio donde exploramos las experiencias, perspectivas y predicciones de líderes destacados en la prevención del fraude y el lavado de activos en América Latina. Descubriremos quiénes son, cómo están enfrentando los desafíos y anticipando el futuro del sector financiero en la región. Acompáñanos en este viaje para recibir inspiración de los mejores y garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast Sentinel y líderes de la industria financiera. Me da mucho gusto saludarlos, volver a estar con ustedes. Y en esta ocasión tenemos, pues como siempre, un contenido sumamente especial para ustedes. Alguien de la industria que ustedes también conocen, otra líder más, una mujer más, y esto me da muchísimo gusto. Está con nosotros desde Costa Rica, Marilyn Salazar. Ella es oficial de cumplimiento de Teledólar, esta empresa de sistema de pagos, de transferencias de dinero, Teledólar en Costa Rica. Y Marilyn, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar compartirnos tus conocimientos, tus experiencias. Hola, Alberto. No, yo encantada. La verdad es que pues creo que los que nos encontramos desarrollándonos en estas labores siempre somos apasionados por el tema y nos encanta que nos inviten a conversar. Es un tema que se presta muchísimo para hablar. Entonces, no, yo encantada y como siempre agradecerle a Sentinel por estas invitaciones. Definitivamente, y yo que soy externo, pues yo soy externo, de todos los que yo entrevisto y entre toda la audiencia, yo soy el que nada más estoy aquí haciendo preguntas, pero sí puedo ver que es un grupo bastante unido, bastante heterogéneo y les encanta hablar entre ustedes y escucharse entre ustedes, y eso me llama mucho la atención. Sí, hay una particularidad y creo que a diferencia de otras áreas que se desarrollan en las diferentes empresas, cumplimiento y las oficialidades de cumplimiento siempre nos vamos a enfocar en lo mismo y es el tema de prevención. Entonces ahí no existe competencia alguna, más bien el objetivo es siempre ayudarnos entre oficiales. Y fíjate que otra cosa, y discúlpame, pero otra cosa que tengo que reflexionar es que a nivel institucional, ustedes entre empresas podrán ser competidores y rivales, pero en la área de ustedes, todos son un mismo equipo, entre todos. Sí, es que estamos me parece fascinante eso, me parece fascinante. Sí, es que al final de cuentas, Alberto, el tema es que el granito de arena que porta cada sujeto regulado al país es beneficio para el país, porque al fin de cuentas nos damos cuenta que tenemos un sistema robusto que previene estos delitos. Y como usted decía, no hay competencia, porque aquí el tema es ver de qué forma se mejoran los procesos regulatorios y de control en cada una de las entidades. Claro, por supuesto. Bueno, Marilyn, cuéntanos, porque siempre pasamos por este punto, porque es algo que le interesa a la audiencia de este podcast. ¿Cómo entraste en este campo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Quién te invitó? ¿Cómo se dio esta entrada? Pues fue hace mucho tiempo, en realidad tengo muchísimos años de no puede ser experiencia. tanto, no puede ser tanto. Una vez en una entrevista un jefe me dijo, ¿de verdad usted nació en el 83? Y yo dije, sí. Pues sí, por dicha creo que como años, pero sí, ya tengo mis añitos de experiencia. Y hace mucho tiempo llegué a trabajar a una entidad financiera y me enamoré del tema. Es entretenido porque yo iba enfocada muy a la parte social. Mi primera carrera es sociología. Y creo que esa carrera me abrió estas puertas del análisis y de ver un poco más allá y tener un panorama muy amplio de las cosas. Pero cuando entré a las entidades financieras, ahí me di cuenta que esta parte también es bastante social. Entonces, no, me enamoré del cumplimiento y a partir de ahí empecé a especializarme en el tema y creo que, pues, gracias a Dios, Teledólar me dio la oportunidad de ser oficial de cumplimiento y no es que sea una ventaja ante los demás oficiales, pero yo pasé por todas las partes operativas, entonces entendía muy bien cómo funcionaba una oficialía en todos sus procesos y gestiones. Y cuando llegué ya al puesto que tengo hoy, creo que eso me ayudó muchísimo para comprender el equipo de manera integral. Mira qué interesante, porque una cosa que también hemos aprendido a lo largo de estos podcasts con ustedes es que esta labor que ustedes realizan es multidisciplinaria, definitivamente, ¿no? Sí. Me parece a mí
estoy casi seguro, es más, estoy convencido que tú eres la primera que sale de sociología de la universidad de las que hemos entrevistado. Y hablando de la de lo multidisciplinario que es esto, ¿qué, qué crees tú que la sociología, los estudios de sociología te han dado para tener esta carrera tan exitosa dentro de esta industria? Bueno, a mí la socio siempre me encantó. Creo que desde que estuve en el colegio había decidido estudiarla. Pues es una rama de la ciencia social que trata de ver el mundo en su contexto y comprender por qué pasan algunos comportamientos. Recuerdo una vez un jefe conversando conmigo me decía, Marilyn, ¿y me puede explicar usted al banco qué le aporta a su carrera? Y yo dándole una cátedra de todo lo que implicaba la carrera y me dijo, me parece muy bien, pero creo que tienes que complementarlo con administración de negocios. Entonces, así lo hice. Saqué un bachillerato y una licenciatura en administración de negocios para complementar, pero sin embargo creo que esta otra parte que te digo sí me abrió como esa ventana a todos los procesos de análisis, porque ciertamente sí hay como esa posibilidad de ir un poco más allá, que la realidad también es que en este tema de prevención, si bien es cierto, nosotros nunca vamos a decir que una persona está cometiendo un delito, porque esa no es nuestro objetivo, pero sí vamos a tener ese enfoque analítico de poder decir aquí hay algo que no está bien o que no tiene alguna explicación o que no está conforme a la documentación que los clientes nos han entregado. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, sin nombres, pues los nombres no son importantes, pero sí me gustaría un ejemplo de la aplicación de tus conocimientos de sociología sobre tu trabajo? ¿Qué caso nos puedes contar tú que tú digas, esto lo resolví o lo vi por mi capacidad en la universidad? Yo creo que una de las cosas que más marca ahí la diferencia son los extractos sociales, de dónde vienen las personas o en qué áreas se desarrollan. La realidad es que así como hay delincuentes que están en una muy alta sociedad y que manejan muchísimo dinero, también está esta otra parte chiquita que son personas que tienen una necesidad económica increíble y que desgraciadamente pues viven en unas zonas alejadas, zonas costeras y zonas más vulnerables a que puedan ser a la larga engañados con estos otros villanos o delincuentes y que se prestan para cometer los delitos. Entonces creo que una de las cosas interesantes es poder delimitar esas situaciones. Cuando tenemos casos donde vemos que apunta mucho a una zona específica o personas con un extracto social X, creo que eso es una de las cosas que al menos a mí siempre me ayuda bastante a resolver casos. ¿Estás hablando de la diferencia entre estar lidiando con un criminal a con un cliente legítimo que está siendo manipulado por un criminal? Sí, sí, porque la realidad de este tema es que los grandes lavadores de dinero no son las personas que normalmente se reportan en los ROS. Esas personas son las que son usadas para cometer los delitos. Los grandes lavadores tienen a los mejores contadores, los mejores administradores, los mejores abogados y es gente que maneja muchísimo dinero. Esta gente que es una población más vulnerable, con más necesidad, lo que se ganan son $10 por una transacción. Que si bien es cierto, es una transacción que no está dentro de lo legal, pero se vulnera a esa parte de la sociedad. Entonces, sí, definitivamente, pues cuando vemos estas noticias donde se captura un lavador enorme, ese es un proceso de análisis grandísimo que conlleva otras cosas. No precisamente diría que los oficiales de cumplimiento saldría un caso de ahí. Obviamente que siempre van a haber casos que se reportan a las diferentes WIF y que a partir de ahí salen ya casos fuertes para que sean llevados a cabo desde los ministerios públicos y las policías de cada país. Pero sí, los más vulnerables son esta población de personas que están en mayor riesgo. ¿Cuál es la naturaleza de tu trabajo? ¿Es proteger a la institución, proteger a Teledólar, o también tienes que denunciar y hacerlo de la mano con las autoridades? Porque escucho que mencionas a las autoridades. Sí,
Cada país tiene su regulación específica en temas de prevención. Al menos nosotros, la empresa para la cual trabajo, es un artículo 15 dentro de la legislación costarricense. Nosotros somos un sujeto obligado diferenciado, no somos necesariamente una entidad financiera, pero sí prestamos servicios donde se mueve muchísimo dinero, el tema de remesas y transferencias internacionales. Entonces, hay que cumplir con la regulación de manera completa. Entonces, parte de lo que la regulación nos solicita es que cuando tengamos estas situaciones sospechosas o vulnerables, hagamos un reporte correspondiente a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga de hacer un análisis macro a nivel país, y ya cuando tienen un caso bien montado lo pasan al Ministerio Público para que ya se vuelva algo pues de mayor importancia y puedan pues a la larga obtener a un lavador en potencia. Entonces tú tienes que reportar lo que te aparezca a ti, tienes que reportarlo. Exacto, sí, estamos en la obligación de reportar. Ya, cuéntanos, ¿qué es lo que te satisface a ti más de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfrutas, lo que más te hace orgullosa? A mí me gusta todo. Yo soy una apasionada de este tema y yo, pues, tenemos un equipo bastante grande. Yo siempre le digo a mis chicos que usted cuando entra a este tema o termina odiándolo o termina amándolo. Preferiblemente, ojalá todo el mundo terminara amándolo. Es un tema de mucha formación, de no acabar, de comprender cómo funciona, porque así como hoy estamos hablando de eso, posiblemente los grandes lavadores en el mundo están determinando cuáles son las mejores formas para meter su dinero dentro de los sistemas financieros. Entonces, la formación es muy importante. A mí me encanta el tema de redactar normativas, controles y ver cuando ya están en funcionamiento. Creo que eso es lo más importante, porque pues nada ganamos con que una política o una normativa o un manual de cumplimiento esté muy lindo en el papel si cuando se lleva a la práctica pues hay algunas deficiencias dentro de todo ese proceso. Pero creo que todos los temas me gustan. Cumplimiento es muy interesante, es muy amplio. Y creo que por eso también es tan importante tener el equipo que corresponde para poder abarcar todo lo que tenemos que llevar a cabo. Claro. Marilyn, sin embargo, esta es una pregunta que la he hecho dentro de este podcast, de esta serie de podcast y dentro de otras capacidades mías como periodista. Yo te he entrevistado a ti y he entrevistado a muchísimos oficiales, he estado con Sentinel, es decir, existe toda esta gran industria eficiente y dedicada a la prevención del crimen financiero. Y sin embargo, claramente el crimen financiero permanece, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ok, Teledólar no, ninguna de las empresas a las que hemos perfilado aquí en este podcast tampoco. ¿Por dónde es por donde de todos modos sí el lavado de dinero se está filtrando? Qué difícil es la pregunta, Alberto. No es porque cierto. Creo que... Digo, porque como que está a la vista de todos y nadie sabe explicarlo, ¿no? No, y hay una realidad y es que existe. Exacto, O sea, que es el punto. el delito existe, se materializa, y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos los diferentes oficialías de sujetos obligados, de regulados en el país, uno se pregunta exactamente eso: ¿por dónde está pasando la plata? Si tengo estos controles, si tengo estas políticas, si tengo un regulador juicioso, minucioso con todos los procesos de control y de regulación, ¿por dónde pasa? Porque usted lo ha dicho, en mi entidad no lava dinero jamás, porque mi programa de cumplimiento es muy robusto y yo podría asegurarte que nuestros controles funcionan. Pero sí puedo decirte algo: siempre nos vamos a encontrar situaciones sospechosas, inusuales, que no tienen una explicación, y por eso es tan importante reportar. Al fin de cuentas, como te decía ahora, al oficial de cumplimiento o a una entidad no le corresponde decir que una persona está cometiendo un delito. Nosotros simplemente procuramos de ser lo más diligentes posibles en nuestra gestión y reportar. Le corresponderá a una autoridad competente determinar si efectivamente ese reporte que envió ese sujeto obligado pues se materializa en algo más importante, ya como un caso de lavado real. Pero no solo es reportar, el asunto es impedir, y ustedes lo impiden, ¿no? Yo que vivo gran parte del año en Costa Rica,
Bueno, ustedes lo saben, ustedes son los primeros que lo saben. Voy a decir un comentario que es totalmente conocido por ustedes, pero mover $10,000, $10,000 es básicamente imposible. O sea, a mí me da miedo a veces por algún trabajo cobrar más de $10,000 porque es un parto mover ese dinero y $10,000 es nada, absolutamente nada. Entonces uno dice, ¿cómo le hacen estos que mueven millones? Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo siempre he dicho, no hay problema que usted me traiga una cantidad de que es de dinero, siempre y cuando pueda justificarla. Claro. Ese es el detalle ahí. Ahora, pues ciertamente todos los procesos regulatorios han cambiado muchísimo con el tiempo. Antes no existían estos controles antes de la transacción, sino que eran después de la transacción. Ahora somos más diligentes. Que Alberto me quiere depositar $10,000. Bueno, ese dinero se va a quedar en stand-by hasta que usted tenga la documentación suficiente para poder soportar. Y parte importantísima de este proceso es el conocer al cliente, a ver quién es, a qué se dedica, por qué razón trae este dinero cada cierto tiempo. Esas cosas creo que son detalles importantes para poder determinar si efectivamente podemos o no mantener relación comercial con esos clientes y si es tan importante siempre documentarlo, porque yo le digo a mis chicos, vamos a ver, si el cliente ya me documentó, yo tengo claridad de qué se dedica, por qué razón está recibiendo este dinero. Bueno, la documentación, respaldo de origen de los fondos, la vamos a necesitar en el momento que ese cliente se sale de su perfil. No necesariamente siempre que hace una transacción lo vamos a documentar, porque eso es lo que vuelve tedioso el sistema financiero. Eh, Quizá esta es una pregunta más apropiada para las autoridades con las que tú trabajas, pero como tú sabes, y para el público que nos escucha, la situación de una, inseguridad y dos, de actividad del narcotráfico en Costa Rica ha aumentado de manera muy importante en los últimos años. Eso es noticia que todos los que viven en Costa Rica la conocen. Pregunta, en tu institución, ¿este aumento en la actividad de las bandas de narcotráfico se ha traducido en mayores intentos de movimiento de dinero sucio? No podría asegurarlo ciertamente, porque en realidad creo que nuestros controles funcionan. Nosotros somos muy diligentes, tenemos controles antes, durante y después de las transacciones. La realidad también es que estamos en el desarrollo de un negocio que tiende a ser vulnerable y que maneja una cantidad de dinero grande en pequeños tractos. Entonces, yo creo que una de las claves que nos ayuda a nosotros a poder determinar cuándo se trata de una situación inusual, es el conocimiento del cliente y los procesos antes de que este dinero logre pasar todos los controles. Una vez que el dinero pasa los controles, es muy difícil poder documentar a estos clientes. La realidad también es que dentro del desarrollo de nuestro negocio, nuestros clientes no mantienen esa constancia que sí la tienen otras entidades, como por ejemplo los bancos, donde usted apertura una cuenta y sabe que existe esa fidelidad. Nosotros tenemos competencia y la verdad es que si hoy una empresa X me puso muchas trabas para mover $500, mañana me voy a ir a la competencia que a la larga no tiene tantos controles y puedo meter el dinero. Yo no quiero decir que la competencia o que otras empresas no tengan sus controles, posiblemente sí. Al fin de cuentas esto se trata de apetito al riesgo y de qué está dispuesto la empresa a mantener con sus clientes y la relación que tiene con ellos. Pero a ustedes, pregunta, ¿ustedes las autoridades les dan un estándar mínimo de controles? ¿Les La obligan? regulación habla, sí, la regulación habla de ciertos controles que se tienen que tener, pero al fin de cuentas el desarrollo de los negocios es diferente en todas las entidades. Entonces, eso va a depender mucho del enfoque que usted le dé. Bueno, en nuestro caso, nuestra oficialía de cumplimiento, en conjunto con nuestro comité, la junta directiva, las gerencias. Y también, pues, la norma habla del apetito al riesgo. ¿Cuánto está dispuesta la empresa a ceder ante ciertos controles o si definitivamente no están dispuestos a ceder y aplican normativa tal cual? O sea, al final, lo estricto de la oficialidad de cumplimiento es política interna de la empresa. Es decir, ustedes superan muchísimo lo que le requiere la autoridad. Sí, la regulación existe y tenemos que apegarnos a lo que A dice nuestra eso, pero normativa. después sigue lo propio. Pero después obviamente va a ir ya a lo interno cómo lo vamos a desarrollar. La norma me pide usted tenga controles, tenga política, conozca a su cliente, tenga un manual de cumplimiento, pero como se lleva a la práctica, eso va a ser una decisión del regulado. Ya.
Hace un momento te referías a tu equipo de trabajo como mis chicos. Sí. Cuéntanos cuál es el perfil de tus chicos. Bueno, mis chicos, que yo los chineo bastante, aprecio muchísimo el trabajo que hacen. Chineo en Costa Rica, Sí, en nótico es mimar, consentir. exacto, mimar, consentirlos. Bueno, nosotros ahorita estamos tratando de especializar bastante el equipo. Eh, Hemos hecho bastantes ajustes a nivel interno. La gente que tenemos actualmente es relativamente nueva, que ha sido, que ya trabajaba en la empresa. Entonces, una de las cosas que considerábamos que era un valor agregado era incorporar gente al equipo que ya conociera cómo funcionaba el negocio. La realidad de esto es que a veces usted puede venir de una empresa X y cuando aterriza un negocio como el que nosotros tenemos, le cuesta un poco dimensionar. Por ejemplo, a mí me costó, venía de banca y obviamente en banca usted ve montos muy elevados y en Teledólar a la larga se generaba una alerta por $500. Entonces ahí empezar a dimensionar y comprender cómo funciona el negocio es una de las cosas más importantes para cualquier oficialía. Y en este momento el perfil de mis chicos es así, es especializado en el negocio, conocen cómo funciona la operativa y una de las cosas importantes es que son personas que les gusta aprender y que están en este proceso de capacitación y formación constante. Entonces creo que eso hace muchísimo más fácil mi trabajo. ¿De pura casualidad tienes a otro sociólogo, socióloga ahí? No, no. Mencionaste que hubo muchos cambios recientemente, Uh-huh. muchos ajustes, mencionaste. ¿Por qué se vio la necesidad de hacer estos ajustes? Crecimos. Mm, El equipo era chiquitito, éramos como alrededor de 6 personas y ahorita somos 13 en total. Entonces, sí, trajimos nuevas manitas, nuevas personas a incorporar al equipo. Pues pandemia también hizo que creciéramos, entonces creo que eso ayudó a que el equipo también se fortaleciera bastante. Hablando del perfil de la empresa en la que trabajas, Teledólar, tú me acabas de mencionar que tú venías de banca y ahora estás en Teledólar, con lo que tú diferencias lo que es banca y lo que es Teledólar. Cuéntanos de esta diferencia, porque aquí me pareciera, a menos de que estoy mal acordándome en este momento, que tú eres la primera que entrevistamos en esta serie que pertenece a una empresa de la naturaleza de Teledólar. Sí, dentro de la regulación nacional, la norma hace una distinción, hace una separación. Están los sujetos obligados bajo el artículo 14 de la ley 8204, que son todas las entidades financieras que existen en Costa Rica, y están los otros sujetos obligados, que son todos aquellos que están dentro de los artículos 15, 15 bis y los llamados APNFDs, que son todos estos nuevos regulados que, si bien es cierto, no son entidades financieras, brindan estos servicios que hasta cierto punto pues no es un servicio completo bancario, pero sí se maneja Y, bastante. ok, y lo que quiero que nos expliques es cuál es la diferencia de los retos a los que se enfrentan ustedes, porque el crimen financiero, ahí estás tú, entonces el crimen financiero igual los ataca a ustedes, pero ¿cuál es la Sí. diferencia en la naturaleza del crimen o del intento del crimen entre un banco y ustedes? Creo que diferencia en ese sentido no existe, porque Mm, ciertamente los lavadores o las personas que están intentando cometer estos delitos siempre están buscando la forma de introducir su dinero dentro del sistema financiero nacional. Entonces, en realidad, si desarrollamos una cosa u otra, por ejemplo, la diferencia más marcada que existe entre los bancos y una empresa como Teledólar es que nosotros somos de objeto único. Tenemos ciertas actividades inscritas y no podemos salirnos de esas actividades, mientras que los bancos, las entidades financieras, pues obviamente están facultados para hacer prácticamente de todo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en esa línea de no poder salirnos de las actividades en las cuales ante el regulador estamos inscritos. Entonces, como te em, digo, ciertamente creo que para los delincuentes no va a interesar si es un banco o es un regulado diferenciado, simplemente necesitan ver de qué forma movilizan el dinero. ya, ya. Oye, hace rato estábamos hablando acerca de tu capacidad, ¿cuál es el término que quiero usar?
de tu posición de minoría siendo socióloga, una minoría total dentro de la industria, ¿no? Pero también eres mujer. Yo creo que la primera pregunta, ¿te parece que la industria de prevención de fraude financiero es un mundo más masculino que femenino? Yo creo que ahora no, antes sí. Pero actualmente hay muchísimas mujeres oficiales de cumplimiento. Lo vemos en los congresos cuando participamos. Una de las cosas interesantes que tenemos en este gremio es que constantemente estamos en capacitación, y cuando vamos a estos congresos y vemos la cantidad de mujeres oficiales de cumplimiento que se desarrollan dentro de una oficialía, ahorita estamos muy parejos, y eso es una oportunidad enorme que tenemos todas las mujeres que nos podemos profesionalizar y especializarnos en este tema. Ya no existen esas diferencias. Creo que al inicio de mi carrera como oficial de cumplimiento, no le voy a negar que a veces sí sentía miedo de levantar la mano, de opinar, pero una de las cosas interesantes en esto es su criterio. ¿Cuánto sabe usted para poder opinar? Y eso es algo que yo se lo digo mucho a la gente. Siempre usted, si sabe, defienda su criterio de una manera respetuosa y manteniéndonos siempre en la cordialidad, pero si usted tiene muy seguro ese criterio, si usted sabe cómo funciona la normativa, si usted sabe cómo está llevando ese control, exprésese. De tus chicos, ¿cuántos son mujeres y cuántos hombres? Hablando de porcentajes. Ahorita estamos mitad y mitad. Tenemos 6 chicos y 6 chicas. Chicos y chicas, ¿tú crees que la mujer, por ser mujer, tiene habilidades especiales, particulares, diferenciadas que los hombres en esta industria? No sé si en esta industria, pero diría que sí tenemos una ventaja sobre los hombres, y me van a disculpar, señores. No, por favor. Yo creo que no creo que vayas a decir nada que ningún hombre no sepa, ¿eh? Las mujeres a la larga somos un poco más diligentes, podemos llevar varias cosas a la vez. Por ejemplo, dentro de las chicas que trabajan conmigo, mi oficial adjunto, Ani, ella pues excelente en su trabajo, y las analistas que tengo en la parte de liberación, María Fernanda, Masi, Seidi, son excelentes en la parte de análisis, y no quiero decir con esto que los chicos que trabajan conmigo no lo sean, porque también todos los que trabajan en el equipo son buenísimos, pero tienden a ser las mujeres un poco más ordenadas, más diligentes, ir un poco más allá, estructuradas. Algunas veces los hombres pues están viendo mucho lo que están haciendo en este momento y no pueden desviarse un poquito porque ya se desconcentran. Entonces creo que ahí la mujer puede ser que tenga una ventaja. Me parece que entre los hombres tienes a muchos con déficit atencional tú. Ese es el problema. Te lo dice uno que es déficit atencional. Oye, cuéntame sobre tu situación personal. ¿Tú eres mujer de familia? Sí, claro. Sí. Ok, entonces, por tanto, te tengo que preguntar, porque yo creo que aquí todo el mundo sabemos, todos los que hemos sido casados, estamos casados y tenemos hijos, es que por más que nosotros ayudemos en la casa, y mira que yo ayudé, la mujer siempre es la que lleva la parte más difícil en el hogar, simplemente por el momento en el que ustedes son las que se embarazan y ustedes son las que paren, ya nada más con eso, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo balanceas tu vida familiar con tu vida profesional cuando la vida familiar te demanda tanto? Sí, bueno, yo no tengo hijos, por eso creo que soy tan maternal con mi equipo de trabajo. Decidí no tener hijos, una cuestión bastante personal. Soy tía, me encantan mis sobrinos, tengo 4. Y del lado de mi pareja también tengo 4 más, entonces creo que ahí es donde se nos va la plata a veces, pero creo que mis respetos por las mujeres que tienen hijos, realmente las admiro muchísimo, y yo a veces digo, no sé cómo hacen, porque si yo, que no tengo hijos, y pues ciertamente el tema del hogar es complicado, balancearlo entre trabajo, que se le dedica muchísimo tiempo a las cosas del hogar. Yo no sé cómo haría si tuviera un hijo que atender, simplemente creo que no estaría en la capacidad, aunque las mujeres siempre sacamos esta fuerza, este don extra que tenemos, y pues saldría adelante, me parece. Ni siquiera hay perrija. Sí, 2. No los mencionaste, pobrecitos, no los mencionaste, ¿eh? Más gorda, sí, tenemos 2. Bueno, en ese sentido, y ya para irnos despidiendo, ¿te parece que es necesario? Pues yo siempre pregunto a ustedes, siempre al final les pregunto sobre el consejo
para los más jóvenes o los ejecutivos de otras áreas de la institución financiera que quieren aspirar a entrar a la prevención de fraudes? En este sentido, ¿qué consejo le das? Pero diría yo, si acaso una mujer necesita un consejo particular por parte de otra mujer. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en la vida, independientemente si somos hombres o mujeres, es formarnos. Estudiar, dedicarse. Algunas veces hay personas que tienen la idea errónea de que las cosas caen del cielo y eso no es así. Las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas, pero el tema de la formación es muy importante. Especializarnos en lo que queremos. Este tema es muy lindo, da para muchísimo, pero definitivamente tenemos que estar al día con las cosas que van cambiando. Y tú te refieres a formación académica, es decir, una vez que te invitan, porque todos estos han sido invitaciones, en esta parte las historias se repiten, ¿no? Es un jefe que me invitó una vez que estés invitado y que ya estás adentro, estás hablando de que es necesario formarse académicamente. Sí, formarse, especializarse. La realidad es que ¿En qué? Porque no hay una carrera directa para esto. Bueno, ahora existen algunas maestrías que me parece sumamente interesante, pero existen especializaciones en temas de prevención. Entonces, la persona que quiera ampliar sus conocimientos en este tema, pues ¿Alguna que tú recomiendes en particular? ¿Por experiencia o que sepas? Bueno, sé que la de ACAMS es muy buena, que yo no la tengo, pero estoy próxima a empezar. Y me encantaría la maestría de FELADE, que también me parece que es muy buena en temas de prevención. Entonces, pues para eso creo que primero hay que especializarse con FELADE y ya después se puede considerar la maestría. Pero definitivamente la formación, Alberto, es muy importante. La práctica te da muchísimo, pero poder conocer cómo funciona detrás, cuáles son las nuevas tipologías, cuáles son los nuevos métodos, eso es algo que te brinda una posibilidad enorme de poder hacer nuevos controles y aplicar nuevas gestiones dentro de todo lo que implica una oficialidad de cumplimiento. Bueno, pues Marilyn Salazar Zumbado, oficial de cumplimiento de Teledólar en Costa Rica, te agradezco muchísimo, Marilyn, esta charla tan exquisita, tan rica que tuvimos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Alberto, un gusto y encantada. Muchísimas gracias, Marilyn Salazar Zumbado. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenlo ustedes bien y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sentinel y líderes de la industria financiera. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de las conversaciones con nuestros selectos invitados y Alberto Padilla sobre la prevención del crimen financiero. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio para más diálogos con personajes y gestores de cambio, líderes en sus respectivos campos, que nos motiven y apoyen a garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hasta pronto.